de valorar el presente y de abrazar el futuro con nuevas esperanzas. Pues ojalá que estos días que vamos a tener de reflexión, pues sean para nosotros un momento de gracia y que nos permitan a todos como institutos y como religiosos, pues hacer verdaderamente un compromiso con esta dilatación del reino de Dios, sobre todo en este país que tanto necesita de la voz profética y esperanzadora de la vida religiosa. Pues sean ustedes muy bienvenidos, sean ustedes pues realmente invitados a participar de estas reflexiones. No queremos que solamente sea un hecho aislado, algo que viene, que nos dice el padre David, que allí terminó todo. Cuando se pensó en este coloquio, la profesora Karen del Castillo, el padre Alejandro, el secretario y en general los que fuimos armando esto, los mismos sociedad de alumnos, el padre Anchón, que también mucho ayudó en este proyecto, pues pensamos que no sea algo que solamente sea para oír, sino que sea verdaderamente vínculo de participación. Por eso también la dinámica que vamos a seguir, pues está marcada por diversos momentos. Entonces, bueno, pues nuevamente bienvenidos, muchas gracias a todos por participar y vamos a pedirle a la maestra Karen del Castillo que nos explique un poquito cómo va a ser la dinámica de este día. Bueno, vamos a comenzar con el ver, con la plática que nos va a dar Fray David, para ver un poquito cómo está la vida religiosa hoy. Después vamos a irnos a grupos, no vamos a tener espacio para preguntas después de la conferencia, sino que la idea es que va a haber unas preguntas que se van a trabajar en los grupos, va a ser, bueno, digamos como lo que va a propiciar la reflexión en los grupos. Va a ser más o menos media hora para después regresar y entonces ya podamos tener un momento de compartir o de preguntas respecto a la conferencia. Tendremos el café y después vamos a tener un panel. El día de hoy vamos a ver desde las fuentes de la vida religiosa, abordaremos la parte bíblica, la parte de la tradición y la parte del magisterio. Entonces, bueno, pues esa es básicamente la dinámica. Gracias, Karen. Vamos a pedirle al padre Alejandro, el decano del instituto, que declare inaugurados nuestros trabajos. Pues con el ánimo de aprovechar estos 3 días para nuestra propia vida, damos por inaugurado este ciclo, este triduo de conferencias, de panel, de participación, comenzando con la ponencia de Fray David, que nos presentará. Bueno, después de estas palabras, como ya lo han dicho, es momento de escuchar la conferencia magistral La vida religiosa hoy, a cargo de Fray David Díaz Corrales. Fray David es originario de la ciudad de Veracruz, pertenece a la Orden de Predicadores, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana, licenciado en Teología por la Universidad de Friburgo, en Suiza. Ha sido secretario general para la vida consagrada de la Segunda Vicaría Episcopal de la Arquidiócesis de México, miembro de la Comisión Permanente de Pastoral de esta misma arquidiócesis. Se ha desempeñado como profesor de teología en el Centro Universitario Cultural, en el Centro de Estudios Teológicos de la Provincia de Santiago de México de la Orden de Predicadores, en el Colegio Máximo de Cristo Rey de la Compañía de Jesús y hasta la fecha, profesor de teología aquí en el ITIM. Ha combinado su labor docente con el ministerio pastoral y recientemente con el oficio de vicario episcopal de la vida consagrada en la Arquidiócesis de México. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias. Muy buenos días y muchas gracias. Bueno, tengo que hacer una aclaración. No pienso hacer ninguna conferencia magisterial, porque a mí lo que me han solicitado es, ante todo y sobre todo,
hacer un diagnóstico desde el ver de lo que la vida consagrada es el día de hoy. Pero evidentemente que tenemos que poner un límite y yo voy a enmarcarme simplemente, y por eso es que he titulado esta plática que comparto con ustedes simplemente un vistazo a la vida consagrada desde su realidad y su dinamismo en la Arquidiócesis de México. Esta arquidiócesis en la que estamos, en la que vivimos, en la que nos estamos formando y en la que ejercemos el ministerio y el testimonio de nuestra consagración. Comienzo a compartir con ustedes lo que quiero poner a su consideración en este, vuelvo a repetir, vistazo, porque la Arquidiócesis de México tiene una realidad muy compleja en sí misma y la vida consagrada de la Arquidiócesis de México no es una excepción. El pasado 21 de noviembre de 2014, en la fiesta de la presentación de la Santísima Virgen María y el día en que se cumplieron 50 años de la promulgación de la Constitución dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, el Papa Francisco fechó su carta apostólica a todos los consagrados con ocasión del año de la vida consagrada. Año especial al que había convocado unos meses antes para conmemorar las primeras 5 décadas del decreto sobre la adecuada renovación de la vida religiosa en la Iglesia, conocido con el nombre de Perfecte Caritatis, promulgado a su vez el 28 de octubre de 1965. En esta, si me lo permiten calificar así, apasionante carta apostólica, el Papa define 3 objetivos que han de marcar la celebración de este año de la vida consagrada y que de algún modo representan también una metodología para obtener, especialmente nosotros, las y los consagrados, muchos frutos de este año especial que comenzó el pasado 30 de noviembre, primer domingo de Adviento, y que se prolongará, como ustedes muy bien saben, hasta el 2 de febrero del año próximo, en la fiesta de la presentación del Señor en el templo, que es también la fiesta eclesial de la vida consagrada. Su Santidad Francisco, Papa que procede de la vida consagrada, retoma los 3 mismos objetivos que Juan Pablo II había propuesto al comienzo del tercer milenio, asumiendo de cierta manera lo que ya había dicho en su momento en la exhortación apostólica posinodal Vita Consecrata. A saber, ustedes no solamente tienen una historia gloriosa para recordar y contar, sino una gran historia que construir. Pongan los ojos en el futuro, hacia el que el Espíritu los impulsa para seguir haciendo con ustedes grandes cosas. La vida consagrada de hoy es, por tanto, heredera de un gran pasado, que se remonta a aquellos primeros eremitas que, fugándose del mundo, se retiraron al desierto, y a aquellas mujeres convencidas de su fe que consagraron a Dios su virginidad. Desde ese entonces, siglo IV, la vida consagrada no ha detenido su desarrollo, su crecimiento y la ampliación de sus horizontes. La vida consagrada es heredera de un gran pasado que la ha marcado y definido. Sin embargo, esta vida consagrada, que peregrina en el corazón de la Iglesia, queriendo seguir fielmente los pasos de su Señor y Maestro, tomando como su opción fundamental el reino de Dios, anunciado como buena noticia por Jesucristo, tiene también un hoy lleno de riquezas y de no pocos retos. En su presente, la vida consagrada está fraguando su futuro y lo hace con esperanza y con enorme confianza en la acción del Espíritu Santo. El Papa, sensible conocedor de esta realidad histórica temporal, ha querido invitarnos en este año de la vida consagrada a 3 cosas específicamente, desde las cuales, creo yo, pueden derivarse otras muchas y a partir de las cuales se pueden obtener muchos otros frutos para el hoy y para la proyección en el mañana de la vida consagrada. ¿Cuáles son esos 3 objetivos propuestos por el Papa Francisco y que hoy queremos traer a nuestra consideración al inicio de este triduo teológico de nuestro querido IFTIM, en el cual nosotros también, en cuanto a institución intercongregacional de vida religiosa, queremos conmemorar el año de la vida consagrada?
El primer objetivo es mirar al pasado con gratitud. Venimos de una rica y milenaria historia carismática. En los orígenes de la vida consagrada y en los de nuestros institutos y sociedades, se hace presente Dios, que en su espíritu llama a algunas personas a seguir de cerca a Cristo, estoy citando al Papa, para traducir el Evangelio en una forma particular de vida, a leer con los ojos de la fe los signos de los tiempos y a responder creativamente a las necesidades de la Iglesia. El Papa nos invita a todas las familias carismáticas a recordar en este año nuestros inicios y el desarrollo histórico, para, sobre todo y principalmente, darle gracias a Dios que ha dado a la Iglesia, a través de ellas, tantos dones, y para confesar con humildad nuestra fragilidad, pues en nuestra propia historia no todo han sido luces y glorias, ha habido también sombras y fracasos. El segundo objetivo consiste en vivir el presente con pasión. Nuestra regla absoluta, dice el Papa, es el Evangelio. Nuestro ideal es Cristo y nuestra forma de vida ha de ser un amor apasionado. El Evangelio es exigente y requiere ser vivido con radicalidad y con sinceridad. Jesús ha de ser nuestro primero y único amor, desde quien debemos amar en la verdad y en la misericordia a toda persona humana. Este año de la vida consagrada nos interpela en cuanto consagrados sobre la fidelidad a la misión que nos ha sido confiada. Este año quiere ser una invitación a vivir nuestro presente con pasión, siendo expertos en comunión y al mismo tiempo testigos y artífices de la comunión. La y el consagrado deben ser personas apasionadas. Pasión por Cristo, pasión por la Iglesia, pasión por la humanidad, que han de marcar el presente de la vida consagrada. Abrazar el futuro con esperanza es el tercer objetivo propuesto. No podemos negar que en medio de problemas e incertidumbres, como dice el Papa Francisco, se levanta nuestra esperanza, fruto de la fe en el Señor de la historia, que nos invita a no tener miedo ante los muchos retos que se le presentan a la vida consagrada hoy, a algunos de los cuales me referiré más adelante. Estamos llamados por nuestra consagración misma a ser profecía, evangelio y esperanza para los hombres de hoy y para la humanidad del mañana. El estar aquí reflexionando sobre nuestra vida en medio de tantos jóvenes es realmente ya un motivo de esperanza que nos invita a protagonizar un diálogo fecundo con ellos. He querido traer a colación estos tres objetivos para enmarcar en ellos la reflexión que durante los 3 próximos días haremos aquí en nuestro instituto para conmemorar el año de la vida consagrada y para aprovechar la oportunidad que nos da de reflexionar sobre nuestra consagración, sobre nuestra misión y sobre los grandes retos y escenarios reales y posibles para ser testigos de Jesucristo desde nuestra forma específica y carismática de ser iglesia. Quiero en este momento agradecer a los organizadores de este trío teológico IFTIN 2015 por la invitación que me han hecho llegar para abrir estos días que ante todo, como decía el padre rector, han de ser de agradecimiento, pero que también son días de reflexión y de compromiso enmarcados por el año de la vida consagrada. Estos 3 objetivos aludidos están a la base y le dan fundamento a las 3 palabras en las que queremos centrar nuestra reflexión y nuestra discusión. Memoria, que evoca el pasado del que hemos de estar agradecidos. Profecía, que alude a la pasión de nuestro presente. Y esperanza, que nos lleva a mirar nuestro futuro desde esta virtud que le da sentido y dinamismo a nuestro ser y quehacer. Al mismo tiempo, pienso que estos 3 objetivos sirven de marco referencial para el tema que me han solicitado tratar aquí con ustedes. Los organizadores de este triduo han pensado que el método ver, juzgar y actuar puede resultar muy útil para la reflexión que pretendemos tener estos días. Y hoy, primera jornada del triduo, nuestro centro de atención será el ver, para lo cual, en esta charla,
que quiero compartir con ustedes, tomaremos la realidad de la vida consagrada de la Arquidiócesis de México como un referente importante, no solo por la riqueza de carismas y la diversidad de apostolados que en ella encontramos, sino también porque al fin y al cabo nuestra vida transcurre en esta iglesia local. La Vicaría Episcopal para la Vida Consagrada de la Arquidiócesis de México es un interesante observatorio desde el cual podemos esbozar siquiera algunos rasgos y retos de la realidad de las y los consagrados que se podrían incluso hacer válidos para otras realidades distintas a la gran urbe, capital de nuestra patria. En cuanto al pasado, tenemos que decir que esta iglesia local nació de los esfuerzos evangelizadores de los primeros frailes misioneros venidos de España. Fueron las órdenes mendicantes las que evangelizaron los pueblos que conforman hoy esta enorme ciudad, y fueron las monjas contemplativas virreinales quienes influyeron también poderosamente en la gestación de la cultura de lo que hoy denominamos el Distrito Federal. Basta con mencionar a una sola, la 10ª musa, la genial monja jerónima Juana Inés de la Cruz, para apoyar lo que estoy diciendo. Más tarde aparecerían las primeras vírgenes consagradas y los beaterios, y luego llegaría una gran cantidad de consagrados pertenecientes a las denominadas congregaciones modernas, tanto masculinas como femeninas, que se afincarían en esta ciudad. Sin olvidar, por supuesto, que la Ciudad de México ha visto nacer a más de medio centenar de institutos de vida religiosa, institutos seculares y sociedades de vida apostólica, principalmente en los siglos XIX y XX, y cuyo dinamismo fundacional aún no se ha detenido, porque todavía hay por ahí varios y varias que están intentando fundar una nueva congregación. La historia de la vida consagrada en la antigua Tenochtitlan y hoy sede de los poderes de la nación es muy rica y muy accidentada, y nos deja ver que desde sus orígenes los consagrados y las consagradas han desempeñado un papel importante en la evangelización y en el desarrollo de la cultura religiosa citadina. Sería muy interesante conocer a detalle esa historia. Sin embargo, no es la finalidad de esta exposición hacer un recuento del devenir histórico de la vida consagrada, sino simplemente hacer una breve memoria de la huella que ha dejado y de la que somos herederos los actuales consagrados, para que demos gracias a Dios y valoremos la tradición de la que somos herederos y continuadores. Esta historia, además, nos debe llevar al convencimiento de que ante los retos y ante la liquidez y el relativismo en el que vivimos, nosotros también, como nuestras y nuestros antecesores, estamos llamados a dar una respuesta profética y creíble desde la persona y el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Viendo apasionadamente el presente de la vida consagrada de nuestra ciudad, tenemos que afirmar que ésta ocupa un papel protagónico en la vida y en el quehacer evangelizador con sentido misionero que la Iglesia Católica realiza en nuestra metrópoli. Basta remontarnos a los números, a la diversidad de carismas y a las muchas obras que encontramos en esta iglesia local para afirmar este papel decisivo y preponderante de la vida consagrada. En números cerrados es dificilísimo, les confieso, hablar de números precisos, porque cuando terminas de hacer el directorio ya hay infinidad de cambios. Cuando ya crees que tienes todo el archivo arreglado, te encuentras con que por ahí desde hace 25 años hay una congregación que llegó y ahí está metida y nunca se ha dado de alta. Entonces, por eso hablo de números cerrados. En números cerrados, la mitad del clero de esta diócesis pertenece a la vida consagrada. Esto es algo quizás único. Pero poco menos de la mitad de las parroquias han sido atendidas por consagrados desde hace muchísimos años. Entre las más importantes instituciones educativas de nuestra ciudad destacan las que son animadas por consagrados y consagradas.
De los 9 obispos que tenemos en la ciudad, el arzobispo y sus 8 obispos auxiliares, actualmente 2 proceden de las filas de la vida consagrada, sin contar a los no pocos religiosos y religiosas que ejercen diversos servicios curiales y pastorales en las diferentes estructuras de la Arquidiócesis de México: arquidiócesis, vicaría, decanatos y parroquias. Y si hablamos de la dimensión femenina de la vida consagrada, ¿para qué les cuento? Las encontramos en todas partes. Sin duda, la Arquidiócesis de México es una de las 5 diócesis en el mundo donde hay un mayor número de miembros de las diversas expresiones de la vida consagrada. Quizás las que le puedan ganar sean Roma y París, quizás también Manila, pero estamos sin duda alguna en el país y en América Latina, en la ciudad que tiene la mayor representatividad de religiosos. En el archivo de la Vicaría Episcopal para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica de la Arquidiócesis de México, tenemos los siguientes números, que me encantaría, repito, decirles que son precisos, lo cual no puedo hacer porque aún sigo enterándome de la presencia de consagrados que aún no se han registrado en la curia arquidiocesana. Institutos de vida religiosa femenina de derecho pontificio, tenemos registrados 163, de los cuales poco más de la mitad son fundaciones nacidas en México, en el país. Institutos de vida religiosa femenina de derecho diocesano, tenemos registrados 21, muchos de los cuales nacieron aquí en la Ciudad de México. Institutos de vida religiosa masculina, en total, 67. Institutos seculares, tenemos 14, casi su totalidad son femeninos. Sociedades de vida apostólica, hay 6, y la riqueza, que también hay que subrayar en nuestra Arquidiócesis de México, viene dada también por la presencia de la vida contemplativa. En nuestra arquidiócesis no hay vida contemplativa masculina. Los padres benedictinos que estaban por aquí no tenían como tal monasterio, tenían una parroquia, pero sí tenemos un gran número de monasterios de vida contemplativa femenina con clausura papal. 38, ¿sí? Poquísimas ciudades en el mundo cuentan con tal número de monasterios. Asociaciones privadas de fieles, también denominadas pías uniones, tenemos registradas 8. Y asociaciones de fieles en proceso de constitución o fundación, a esto me refiero a aquellas que están en este momento ya con sus trámites para ser aprobadas, tenemos 4, ¿sí? Es decir, que el impulso fundacional del 19 y del 20, en el 21, todavía sigue presente en la ciudad. Y algo muy interesante, un fenómeno que a mí me parece muy interesante, y lo digo porque me sucedió que uno de los obispos auxiliares me invitó a su vicaría a platicar sobre la vida consagrada y sobre las peculiaridades del oficio de vicario para la vida consagrada en la arquidiócesis. Y cuando hablaba yo de cuáles son las diferentes formas de vida consagrada que hay en nuestra ciudad, a la hora de hablar del orden de las vírgenes consagradas, un padre levantó la mano y me dijo: ¿esas viejas todavía existen? ¿Sí? Cosa que me llamó mucho la atención. En primer lugar, porque consideré que el comentario llevaba un cierto despotismo, y por otro lado, porque me di cuenta de que parecería que esta institución es una institución que quedó en la historia. Pues no, en nuestra Arquidiócesis de México tenemos en nuestra ciudad alrededor de 34 vírgenes consagradas. Y algo interesantísimo, están siguiendo un proceso de formación para hacer su consagración este año, ni más ni menos que 8, ¿verdad? Y es una vocación interesante, ¿verdad? Es una consagración difícil, porque la Virgen consagrada no vive en comunidad, la Virgen consagrada tiene que hacer un apostolado específico, la Virgen consagrada tiene que procurarse también sus recursos, y sin embargo, este fenómeno que está sucediendo, tengo que subrayarlo como algo muy interesante que está pasando con esta vocación tan peculiar y muchas veces desconocida e incluso despreciada.
De lo anterior, de estos números que he mencionado, se desprende que en la Ciudad de México tengamos más de 700 y un piquito de comunidades, casas de vida consagrada, entre casas de gobierno, casas de formación, casas de reposo y casas de retiro, parroquias, rectorías y evidentemente pues muchas casas de apostolado diverso y no pocas comunidades de inserción. En este ejercicio del ver que se nos propone en este interesante tríodo teológico que estamos comenzando, hay algunos aspectos de la realidad de la vida consagrada en esta ciudad en los que me quisiera detener, insistiendo en que son fruto simplemente de la observación y de la cercanía que desde mi oficio he podido pues detectar y he podido percibir. No son todos, porque si les hablara de todo lo que he percibido, me ocupo los 3 días del triduo, ¿sí? Simplemente quiero resaltar algunos que yo considero que son muy destacados y los que en esta ocasión, quizás también por la temática propia del triduo, me gustaría compartir con ustedes, ¿verdad? No se espanten, voy a hablar de 10 rasgos de esta realidad, ¿verdad? En algunos me detendré más como en el primero, en otros miré más rapidito. Primer rasgo, el problema de la identidad. En la vida consagrada de nuestra megalópolis encontramos una serie de problemas que la retan, muchos. En muchos casos, estos problemas la debilitan, pero yo me atrevería a decir que en la mayoría de ellos, estos problemas, además de hacerla sentir vulnerable, la enriquecen también porque la provocan. Unos problemas vienen del exterior, de su entorno, de la cultura y de las subculturas en las que la vida consagrada de esta ciudad está inserta. A pesar ciertamente de que ella es del mundo sin ser del mundo, su entorno la influye poderosamente. Otros son los problemas que encontramos al interior de su propia realidad o de su microcosmos. Sin embargo, si me lo permiten decir, para mí el problema fundamental con el que yo me he encontrado en el ejercicio de este oficio y de cara a la vida consagrada es el problema que yo califico como problema de fondo de la vida consagrada y que me parece que no solamente es el problema de la vida consagrada en nuestra arquidiócesis de México, sino que es un problema generalizado. ¿A qué me refiero? Al problema de la identidad, es decir, nuestro talón de Aquiles, la parte medular de la teología contemporánea de la vida consagrada y aquello que nos hace ser lo que estamos llamados a ser y lo que finalmente queremos ser. El problema de la identidad conlleva, por un lado, un aspecto negativo y muy retador, pero también hay que ser honestos y descubrir que, por otro lado, el problema de la identidad trae un aspecto positivo hoy que lo hace ser profundamente esperanzador. Permítanme, sin perder la alegría que tiene que marcar nuestra reflexión, referirme en primer lugar al aspecto que preocupa. Percibo en muchos consagrados y consagradas una pérdida del verdadero y profundo sentido de la fe. La vida consagrada no puede entenderse ni vivirse al margen de la fe. Es una opción de vida, es un proyecto específico de ser y de estar en la historia desde la fe. La vida consagrada pierde su identidad y se diluye en un conjunto de profesiones o de opciones no fundamentales de vida. Dice Jesús Palacios, claretiano, que el consagrado, como especialmente consagrado, quiere vivir el seguimiento radical de Cristo y las exigencias de los discípulos del Señor. En mis entrevistas, específicamente con religiosas, y durante varias visitas canónicas que he tenido que realizar en estos 3 años de servicio, percibo con gran preocupación permítaseme llamarle así, desenfoque del núcleo vital de nuestra vida.
una pérdida o una falta de los valores esenciales. Y quizás en esta pérdida del centro neurálgico de la vida consagrada está la raíz de otros muchos problemas que la aquejan. A veces se percibe, como diría la querida hermana Mercedes Casas, presidenta de la CLAR, una vida consagrada encorvada en sí misma, más preocupada de su supervivencia que de extender el reino de Dios. Una vida consagrada amenazada por el miedo a ser pocos, más que por el coraje de ser significativos. Una vida consagrada aletargada, pasiva, ante los gritos de auxilios de los más empobrecidos y marginados. Una vida consagrada que quiere ser más bien puerto seguro de náufragos que enclenque nave que rema mar adentro. Una vida consagrada, más aferrada a sus tradiciones y a sus seguridades que abierta a los retos de la desinstalación y a los riesgos pastorales y culturales. En una palabra, una vida consagrada en crisis profunda de identidad. Yo quisiera ponerles muchos ejemplos para denotar o para comprobar esto que estoy diciendo, pero si me voy a las anécdotas, no acabamos nunca, ¿verdad? Pero sí les quiero decir que muchas veces he tenido ciertamente que escuchar a personas, a religiosos y religiosas, que aluden más a sus derechos personales que a su verdadera experiencia de Dios. Y esto me parece que es triste, que es retador. Pero aguas, no obstante, por otro lado, y con grande alegría, también constato hoy en día que los consagrados de esta ciudad trabajan, y aquí tenemos un buen ejemplo, en su identidad, como quizás nunca antes en la historia, Hacen de este trabajo en su identidad una búsqueda sincera que les aporte una mayor integración en el campo de su propia persona y espiritualidad, como también en el campo de la dimensión comunitaria eclesial que nuestra consagración lleva consigo. Diría que hoy se trabaja en una conciencia más definida de lo que somos, lo que nos hace distintos, lo que da sentido a nuestro vivir, lo que se hace proyecto de vida, lo que nos lleva a la plenitud. No olvidemos, por favor, que la pregunta que más le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, según los evangelios, es la que se refería a su identidad de persona. ¿Quién eres tú? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Por quién te tienes? ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Dice Timothy Radcliffe que la cuestión de la identidad es una obsesión de la humanidad y no solo de nosotros. Bendito sea Dios que nos comenzamos a preocupar por el verdadero y profundo sentido de nuestra vida de consagrados. Aquí en la arquidiócesis, en estos 3 años que llevo desempeñando el oficio de vicario para la vida consagrada, descubro una vida consagrada con marcado acento bautismal, si me lo permiten decir así. ¿A qué me refiero con esto? A que hay una clara conciencia de la relación ineludible entre la consagración bautismal y la consagración específica o religiosa, que finalmente apunta a la primera. Pero también descubro, y esto creo que es uno de los puntos que hay que explotar, hay que sacarle más jugo, también descubro una vida consagrada que dice relación al pueblo de Dios, de donde ha sido tomada y al que quiere servir. Noto una creciente preocupación por la profecía, por la solidaridad y por la lealtad a este pueblo. Se han logrado erradicar, no del todo, pero sí notoriamente, actitudes que a veces habían caracterizado desgraciadamente la vida de los consagrados. Hablo de actitudes de suficiencia y autosuficiencia, de prepotencia, de lejanía, de arrogancia, de intolerancia, etc. La persona consagrada ha de construir su identidad desde su fe, desde su experiencia de Cristo, desde su carisma propio, desde sus más profundas convicciones e ideales y desde una
profunda actitud. Segundo punto. En la pasada jornada arquidiocesana de vida consagrada, celebrada el sábado 31 de enero del año en curso en el Colegio Asunción, a la que asistieron algunos de los aquí presentes, nuestro rector, Fray Luis Javier Rubio, nos compartía en una interesante reflexión los grandes retos que la posmodernidad trae consigo y que evidentemente afectan a la vida consagrada. Uno de ellos que he podido ver que sucede con cierta frecuencia entre las y los consagrados de nuestra arquidiócesis es la crisis del compromiso. Es notorio que en muchos jóvenes, sin excluir a algunos adultos, hay actitudes y tendencias que los sitúan en la provisionalidad y la fragilidad propias de lo que Bauman denomina la modernidad líquida. Vienen a mi mente las palabras de Antonio Jiménez Ortiz: en un mundo líquido que aborrece todo lo sólido y durable, todo lo que no sirve para el consumo instantáneo, cargarse de compromisos inquebrantables supera toda capacidad y voluntad de negociación, porque supone renunciar a las nuevas y numerosas oportunidades que aparecen por todas partes. En estos 3 años he tenido que expedir con tristeza varias dispensas de votos o hacer los trámites pertinentes ante la Santa Sede. Y lo más interesante de todo es que en el 94% de estas dispensas, la única razón que se ha argumentado es: ya no quiero seguir comprometido. También he tenido que enfrentar el caso de quien quiere de palabra comprometerse, pero en los hechos demuestra absolutamente todo lo contrario. Aquí sí a lo mejor vale la pena detenerme. Tengo el caso de una monjita que por X o Y razones la expulsaron de su monasterio, ¿verdad? Y la monjita en cuestión, sí, más tardaron en expulsarla que en correr a Durango 90 al 3er piso para irme a exponer entre llanto y sollozo su situación. Y es que, padre mío, como nos llaman, ¿verdad? Nuestro padre, yo quiero ser monjita. Sí, hermana, pero mire, aquí están los reportes, aquí está todo, pero yo quiero ser monjita. Pues sí, pero ¿yo qué hago? Bueno, convenció a la presidenta federal, convenció no tanto al asesor de monjas, ¿verdad? Y tomamos la decisión de que se le diera un tiempo de prueba en otro monasterio, ¿verdad? Tenía 38 años de consagración, de profesión, de profesa 38 años, ¿verdad? Y 50 y pico de edad, ¿sí? Fue, a los 15 días me habló la abadesa para decirme: padre, esta monja quiere, pero no demuestra lo que quiere. Hay un problema, hay una crisis de compromiso. Queremos ser consagrados, pero queremos también vivir como si no lo fuéramos. Tercer punto, un punto muy importante para nosotros, ¿no? La comunión. Y aquí cuando hablo de comunión, pues pienso en comunión ad intra y ad extra, ¿eh? La fraternidad es la comunión que parte de ser hijos del mismo Padre y de ser discípulos del único Maestro, Jesús de Nazaret. El seguimiento de Cristo implica necesariamente una dimensión comunitaria que es más que un espíritu de camiseta. Es la expresión de que somos apóstoles. Muchos entienden la comunión como el hábito, como el espíritu de camiseta. La vida común fraterna es uno de los elementos distintivos de la vida consagrada y un constitutivo esencial de la vida religiosa. Esta está llamada a vivir el misterio y la realidad de la comunión como una exigencia de lo que ella misma es, pero también de lo que ella misma está llamada a significar en el mundo y en el corazón de la Iglesia. La fraternidad es comunión, es coinonía, que brota ni más ni menos que de la comunidad trinitaria. La vida consagrada hoy está llamada a ser maestra o experta, como la llama el Papa Francisco, de comunión. Tiene que edificar esta comunión entendida tanto al interior como al exterior de la propia vida consagrada. Y ha de hacerlo a través de un diálogo maduro que a veces no se hace presente, de un diálogo abierto y fraterno, crítico y de altura evangélica, con sinceras actitudes fraternas y desde un servicio de caridad,
y en verdad. En el camino de la construcción de una comunidad fraterna, todavía hay mucho en lo que trabajar. Hace falta crear relaciones sanas y no meramente convencionales. Hace falta mucha tolerancia y mucha misericordia para con el hermano débil, conflictivo o en dificultad. Necesitamos crear las condiciones para que exista un clima de ayuda oportuna, solidaria y fraterna. Hay que trabajar en el ámbito de la discreción para, como dice el padre Francisco Merlos, no hundir o golpear por la espalda al hermano vulnerable. No olvidemos aquí las palabras de San Pablo: todos llevamos nuestro tesoro en vasijas de barro. Hace falta una confianza tal que las cosas internas se ventilen al interior mismo de las comunidades y no hacia el exterior, donde a veces, por nuestra falta de discreción y delicadeza, lastimamos la fe y la sensibilidad de nuestros laicos o de nuestros padrinos. En el ámbito de muchos institutos de vida religiosa femenina y muy notoriamente en los monasterios de clausura, existe un grupo de laicos muy cercanos a las religiosas que financian sus jubileos, que las apoyan en algunas necesidades de corte material o de salud y que pues acuden directamente a ellos para lamentarse de lo que pasa adentro. El caso de esta monjita expulsado es otro buen ejemplo. Antes de ir a Durango 90, fue corriendo a casa de sus padrinos, ¿verdad? Personas profundamente cercanas al monasterio al que ella pertenecía, ¿verdad? Les destruyó en menos de 2 horas, no sé si su fe, sí, pero sí la imagen que ellas tenían de las monjitas, ¿verdad? Porque claro, en su dolor y en su absoluta falta de discreción y respeto a la comunidad que la había aguantado 38 años, despotricó hasta lo que no debía. Creo que en lo que estoy diciendo, sin tomar muchos casos, están entendiendo lo que quiero decir, ¿no? En nosotros no debe haber cabida a ninguna forma de simulación. Toda nuestra vida y nuestro servicio tienen que ser expresión de la caridad teologal, de la perfecta caridad. Será muy difícil que los consagrados de hoy comprendamos que estamos llamados a ser, entre comillas, los primeros en la justicia, en el amor, en la misericordia, en el diálogo y en la entrega. Estas, creo yo, son condiciones indispensables para construir una auténtica comunidad evangélica y por lo tanto aquí tenemos un importante reto. Me alegra mucho también decir que este mundo, convulsionado por las crisis, el sinsentido, la división, la violencia, la muerte, etc., en este mundo los institutos de vida consagrada se están esforzando por ser un signo de fraternidad viva y creíble. Hay que reconocerlo. Muchos se han convertido, puedo poner más de 10 ejemplos en la Arquidiócesis de México, muchos se han convertido en, entre comillas, como le pongo aquí, casa de puertas abiertas, donde la hospitalidad y la escucha atenta a de los hermanos o hermanas se ha hecho una prioridad. Hay comunidades que quieren ser una verdadera Betania, si me permiten decirlo así, un poco pensando en los horizontes inspiradores de la CLAR, un espacio donde se perciba la humanidad, la calidez, la alegría, el alivio, el consuelo, en una palabra, la solidaridad fraternal que mucha gente está buscando. Número 4. En un mismo apartado, me gustaría agrupar algunos temores que descubro que existen entre muchos miembros de la vida consagrada. Algunos de ellos son fundados, no lo discuto, pero otros más bien obedecen al no querer perder seguridades y a resistirse al cambio que parece ya inminente. Podemos mencionar entre estos, aquí haría una lista muy larga, pero aquí me limitaré a unos cuantos, los siguientes. Primero,
la real angustia que existe en muchas congregaciones ante la falta de vocaciones y la extinción de sus miembros. Cada vez somos menos, sí es cierto, y en el caso de algunos institutos, la posibilidad de extinguirse y morir se presenta aterradoramente sobre el horizonte de su futuro inmediato. Sin embargo, también hay que decir, el otro día nos decía Manuel Arnaud en el grupo de investigación de vida consagrada que tenemos y que coordina también aquí Karen, ¿sí? Nos decía que por qué tenemos que pensar la crisis vocacional desde la parte dramática. Tendríamos que pensar la crisis vocacional también desde la parte retadora, que nos obliga a repensarnos, ¿verdad? Yo he notado también en la Arquidiócesis de México algo bien bonito. Comienzan a darse casos de fusión de institutos evidentemente procedentes de la misma espiritualidad. Pongo el ejemplo de un monasterio de San Luis Potosí. Estoy tratando de quitarle los nombres, ¿verdad? Sí he hablado sin decir a qué ganadería pertenecen, ¿verdad? Pongo el ejemplo de un monasterio de San Luis Potosí, muy interesante, muy peculiar. El padre Luis Javier lo debe de conocer muy bien porque es de allá, ¿verdad? Este monasterio, hace muchos años, le entregaron, a un lado del monasterio, le entregaron un colegio y las monjitas lo asumieron, lo administraron y lo han hecho funcionar muy bien. Bueno, pero da la casualidad que las monjitas llevan 15 años sin recibir ninguna vocación. Y se les ocurrió algo muy interesante, ¿sí? Bueno, pues nosotros tenemos colegio, ¿sí? No podemos seguir manteniendo el monasterio, finalmente nuestro trabajo es en el colegio, piden permiso a la Santa Sede y se integran a una congregación femenina, apostólica, de su familia carismática, ¿verdad? Y pasan a esta fusión, ¿verdad? Yo creo que aquí empezamos a ver ya signos, ¿verdad?, de que el número o la carencia en las vocaciones y la extinción de nuestros hermanos y hermanas nos están provocando a mirar horizontes nuevos, ¿verdad? Yo estuve en la ceremonia en la que se realizó esta fusión y quiero decirles que fue ciertamente muy emotivo y muy esperanzador. Otro gran temor que percibo es el tener que deshacerse de propiedades o de antiguos conventos o casas, debido a que ya el personal reducido es muy escaso para vivir en ellas. Pero también porque mantener esas casas es imposible. Muchos institutos radicados en la ciudad, ya es el caso de un monasterio últimamente, y por lo menos en los últimos años conozco 7 casos donde institutos radicados en la ciudad han vendido sus casas debido a que ya son incosteables o bien a causa de los altísimos impuestos prediales con que son tasadas sus propiedades. Hablo de un monasterio en la calle de Francisco Sosa que pagaban 700,000 pesos de predial. Y cuando las pobres monjitas, sí, que eran bastantes, es un monasterio que eran bastantes, fueron a las autoridades, ¿verdad? Les contestaron, pues madrecita, ¿quién les manda a vivir en una de las calles más ricas y caras de la Ciudad de México? Francisco Sosa. Cuando ellas fueron allí, Francisco Sosa era la calle de un pueblo pinchurriento, ¿sí? Ni modo, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Entonces, ciertamente que esto es un problema que estamos viviendo hoy en día. Sin embargo, también he podido percatarme que ante una situación tan delicada como esta que les comento, han muchas religiosas sabido sacar provecho. Viene a mi mente el caso de un monasterio en Coyoacán, este que estoy mencionándoles, cuyas religiosas, al deshacerse de su propiedad y con el número suficiente de hermanas que allí había, han fortalecido otras comunidades o incluso han ido a fundar otras casas, se han abierto a nuevos horizontes de presencia en lugares donde la vida contemplativa no estaba presente, ¿sí? Entonces, vean cómo, no sé si estoy
en mi diagnóstico jugando con el yin yang, ¿verdad? Sí, hay cosas positivas y negativas en la misma situación. Hay cosas que nos desinflan y al mismo tiempo hay cosas que nos hacen entrar. Me he encontrado con consagrados y consagradas con otro tipo de temores, sumidos en actitudes pesimistas, desilusionados, cansados, y me da miedo decirlo, hasta desafortunadamente frustrados. Esto sí es triste. He escuchado a muchos quejarse de su falta de motivación, reconociendo sentirse incluso aburridos de su propia consagración. Pero si soy muy honesto con ustedes, también me he topado con un creciente número de consagrados que viven alegremente su vocación, que pugnan por estructuras menos rígidas, que faciliten la auténtica vivencia del gozo evangélico y una verdadera motivación en el desarrollo personal y en la vivencia comunitaria. Y el último miedo al que me refiero es el conflicto generacional, que no puedo soslayar aquí porque es muy palpable en la vida consagrada de la arquidiócesis. Las diferencias de edades entre los miembros de un instituto, de una comunidad, son notorias. Pero también las diferencias de esquemas, de estructuras y de ideas, que no solamente desgastan, sino que al mismo tiempo y positivamente retan a la vida consagrada de nuestra ciudad. Estamos envejeciendo, pero hay también sangre nueva, que hemos de saber valorar, cuidar y potenciar. Hace un rato, parafraseando al Papa Francisco, decía yo que para ver con esperanza nuestro futuro, hemos de suscitar un diálogo sincero y profundo con las nuevas generaciones. Me gustaría hablarles de muchos viejos bien activos. En mi casa, en mi comunidad, tengo 3, ¿sí? Y también me gustaría hablarles de muchos jóvenes muy sensibles a los mayores, que no solamente quieren aprender de ellos, aunque de repente los desesperen, sino que con gran delicadeza cuidan de ellos. Y esto hay que decirlo. Número 5. El problema de la autoridad. Podemos hablar también de una situación que caracteriza la realidad de la vida consagrada en nuestra arquidiócesis, que es la autoridad. Descubro una creciente complejidad en el obedecer y una dificultad real para encontrar hermanos y hermanas dispuestos a ejercer el servicio de la autoridad. Muchos lo ejercen con gran sufrimiento, otros lo ejercen con autoritarismo y en algunos otros casos simplemente como meros administradores. No podemos negar que todavía reina en algunos institutos el centralismo en personas o en grupos, también denominado caciquismo. Ya me tocó presidir 2 elecciones de superior a general que resultaron un momento realmente estresante porque o se perdieron las elecciones por falta de consenso o bien porque no podíamos culminar las elecciones porque las elegidas no aceptaban. O bueno, también está el caso de un monasterio muy reducido en personal que eligen cada 3 años y permanentemente a la misma como abadesa con el pretexto de que son poquitas y ella, como está feliz de ejercer ese ministerio, lo acepta. ¿Sí? Aquí podemos también mencionar otra resistencia que notoriamente está presente en la realidad de la vida consagrada en nuestra diócesis y que tiene que ver con este ámbito de la obediencia y de la autoridad. Hay una tendencia al inmovilismo, a la seguridad de los espacios y de los ministerios. Me encuentro con muchas religiosas que ejercen el servicio docente y que no hay manera de cambiarlas, Claro, porque además hay pensiones, hay no sé qué cosas de los sindicatos y de no sé qué cosas, ¿verdad? Y no hay manera de cambiarlas, ¿verdad? Hay una tendencia al inmovilismo, a la seguridad de los espacios, a la permanencia durante años en la misma comunidad. Algunos autores llaman a este factor simplemente inmovilismo, que conlleva una falta de impacto y finalmente una incapacidad para asumir cambios. Muchos consagrados se resisten a la itinerancia y están pocos dispuestos al cambio.
En este punto siempre me acuerdo del padre Merlos que ya cité, que ponen alerta ante este riesgo que termina por provocar parálisis y mucha autorreferencialidad. Número 6. En la Arquidiócesis de México no solo tenemos una gran riqueza y una variedad diversa de carismas, sino también encontramos un gran número de escenarios apostólicos y misioneros. Sin temor a equivocarme, me atrevo a decir ante ustedes que la vida consagrada está presente en todos los campos de la pastoral local. Sería interminable mencionar la presencia de los consagrados en el campo de la educación, la salud, las comunicaciones, la asistencia social, la catequesis, la atención a los más desprotegidos, que han sido siempre trincheras muy propias de la vida consagrada. Hay que reconocer nuevas presencias ante nuevas pobrezas y ante los denominados sujetos sociales emergentes. Siempre me gusta hablar de las religiosas que trabajan acompañando y evangelizando a las personas en estado de prostitución y o de calle allá en el centro histórico, así como esa hermana que me encanta. Es una consagrada, miembro del Instituto Secular, entradísima en años. Yo calculo 80 y casi 90, con un cáncer voraz, que siempre, desde hace muchos años, pertenece al Instituto Secular al que ella se abrazó, ¿verdad? Siendo enfermera en hospitales del sector salud de la Ciudad de México, ¿sí? Ha persuadido, me decían que no decenas, sino de centenas de mujeres que acudiendo y poniéndose bajo el abrigo de la ley Rosario Robles, ¿verdad?, acuden a abortar a los centros de salud de la Ciudad de México. Cientos que las ha persuadido simple y sencillamente acompañándolas, dándoles su tiempo. Amigos, los horizontes apostólicos de la vida consagrada en la Arquidiócesis de México son amplísimos, riquísimos y padrísimos. 7. Muchos institutos se han percatado de la importancia que han ido cobrando los laicos y laicas en la vida de la Iglesia, y los han empezado a integrar en sus propios proyectos y a enamorarlos de sus propios carismas fundacionales. Esto está siendo una gran riqueza, a mi juicio, aunque todavía queda mucho por hacer. Muchas religiosas y religiosos están dejando en manos de seglares funciones y oficios que ellos pueden muy bien hacer, y hasta quizás mejor, para recuperar los consagrados, la esencia, los tiempos y lo específico de su vida consagrada. Buscan crear con ellos una comunión misionera, preservando evidentemente lo que les es propio a la vida consagrada. Sin embargo, no puedo dejar de compartir con ustedes mi estupor al ver el rechazo de muchos laicos a que las hermanas se desplacen de sus trincheras para dejárselas a otros laicos, ¿verdad? Conozco casos de colegios donde las religiosas han dejado de dar clases en los grupos o han dejado de ser las administradoras o directoras del colegio y las inscripciones se han venido al suelo, porque ya no es la monjita, la madrecita, la que está al frente del colegio, ¿verdad? Muchísimos casos, ¿no? No puedo dejar de resaltar el incremento que las fraternidades laicales han tenido en las familias carismáticas y el impulso y la frescura que le están imprimiendo a estas. Ya no solo encontramos presencia seglar entre las antiguamente llamadas terceras órdenes u órdenes seglares, sino también las encontramos en las nuevas fundaciones. Tengo el caso de una de esas 4 de que les menciono, que ya desde su proceso fundacional están integrando a los laicos en un proyecto integral, ¿sí? Me gustaría subrayar los frutos que muchos institutos han cosechado al integrar a sus laicos en los equipos misioneros o apostólicos. Y no puedo dejar de apuntar los resultados positivos que se están produciendo en los equipos donde en pastoral vocacional se han integrado a laicos. Número 8. Un problema, esto que acabo de decir es bonito, ¿verdad? Ahora viene un problemita un poquito delicado. Una de las grandes tentaciones que existen hoy, a mi juicio, en la pastoral y en el ejercicio ministerial es el denominado paralelismo, es decir, cada quien con su proyecto. Esta realidad, desafortunadamente,
la encontramos muy presente en la vida consagrada. Hay muchas comunidades muy desgastadas y divididas debido a esta actitud perniciosa. Hay hermanas y hermanos que llevan a cabo su proyecto al margen e incluso por encima del proyecto apostólico comunitario. No podemos negar que muchos de esos proyectos personales son muy ricos e incluso son bien actuales y de vanguardia, pero no son los de la comunidad. Percibo ciertamente dos movimientos en esto, ¿verdad? Los consagrados que realizan su proyecto personal al margen o incluso con la anuencia de su comunidad, pero por otro lado también percibo a muchos religiosos que plantean su proyecto para hacerlo de la comunidad y al ser rechazado, pues encuentran mucha frustración. Unos se quedan, meten la colita de entre las patitas y ya ahí se quedan, y otros deciden, mejor me largo, ¿sí? O mejor estoy al margen, ¿sí? Es lo que conocemos con el nombre de los consagrados a su estilo, ¿verdad? Aquí encontramos muchos casos. Ustedes conocen bastantes, ¿no es verdad? En este apartado también me quiero referir a los consagrados de rito propio, que sí, en la Arquidiócesis de México hay un titipuchal. Y aunque vengan suspensiones, y aunque vengan cartas, y aunque el señor arzobispo diga que no tienen licencias, siguen celebrando hasta confirmaciones, ¿verdad? Que eso solamente las puede celebrar el obispo, ¿verdad? Bueno, estos hermanos de rito propio son los que han salido sin salir, los que son, pero ya no son, los que han evadido sus responsabilidades comunitarias y carismáticas, aquellos que viven una doble vida, aquellos a quienes les sobran pretextos para estar, como decimos vulgarmente, de chino libre. 9. Estoy terminando. La intercongregacionalidad. Un signo de enorme esperanza que comienza ya a ser una realidad de nuestra iglesia local es la intercongregacionalidad, de la que no solo el IFTIM es un buen ejemplo. Conozco varios casos en donde los y las religiosas de un decanato han comenzado a unirse en el campo de la pastoral juvenil y vocacional, por poner un ejemplo, y han logrado obtener muchos resultados. Puedo poner incluso como ejemplo mi propio decanato, donde hoy en la tarde tenemos un trabajo de esta intercongregacionalidad, del trabajo con los jóvenes, ¿verdad? Creo que se han dado pasos muy importantes gracias a este trabajo intercongregacional, sobre todo en el campo de la pastoral juvenil, ¿sí? Se han dado pasos interesantes en la formación de jóvenes, en la consolidación de grupos juveniles, en el proyecto Conexión Misión Juvenil Arquidiocesana, y hasta se han logrado vocaciones para el Seminario Conciliar y para algunos institutos de vida consagrada. A pesar de que todavía hay recelos en este campo, se dan pasos hacia una sana, responsable y comprometida independencia en comunión. Creo que no podemos, eclesiológicamente hablando, olvidar que los carismas nunca se dan en solitario, sino siempre se dan en comunión. Finalmente, y ya para no cansarlos, deseo hablar de otro factor muy presente en la realidad de la vida consagrada en nuestra iglesia local de la Ciudad de México, el fenómeno de las redes sociales, con todo lo positivo que éstas conllevan, pero sin dejar de considerar los riesgos y hasta peligros que implican al facilitar de muchas maneras que se cuele por las rendijas mismas de nuestras propias casas el consumismo, el sensualismo, la distracción y la instalación. No podemos negar las bondades de las redes sociales. Nos mantienen comunicados, informados, nos permiten dar a conocer y promover nuestras vocaciones, nuestro carisma y nuestro apostolado. Se han convertido en areópagos evangelizadores de primera mano. En ellas tenemos uno de los canales más valiosos para construir la iglesia en salida de la que nos habla la Evangelii Gaudium. Pero ciertamente tampoco podemos soslayar el peligro de mundanización que éstas traen consigo. Sirven de instrumento de distracción, de fuga, de doble vida. Pienso el riesgo tan grande en el que están nuestras monjas de clausura, con el acceso a sus vidas sin una justa medida, de los teléfonos celulares y de las mismas redes tecnológicas de la comunicación.
Recuerdo el triste caso y el enfrentamiento que no lo tuve yo, lo tuvo conmigo, de una religiosa contemplativa a causa de una severa adicción al internet que no solamente la hacía pasar hasta 28 horas seguidas ante la computadora, sino que evidentemente la distraía de sus elementos constitutivos de vida y de sus obligaciones propias de su vida contemplativa. ¿Sí? Hay más cosas, simplemente dije que adhería 10 y he dicho estas 10. Pues bien, comencé este breve y sencillo análisis de la realidad de la vida consagrada desde la multiforme y compleja realidad de la Arquidiócesis de México, aludiendo a la carta apostólica del Papa Francisco en torno a la celebración del año de la vida consagrada. He rescatado y puesto de manifiesto los 3 objetivos que nos proponen la misma. Ahora, quiero cerrar y terminar esta presentación, además de agradecer su atención valiosa prestada a la misma, señalando las 5 expectativas que Francisco menciona en la susodicha carta. Donde hay religiosos y religiosas, hay alegría. Vivan pues con alegría. Despierten al mundo, porque lo que caracteriza la vida consagrada es la profecía. Sean expertos en comunión. Salgan de sí mismos para ir a las periferias existenciales y pregúntense sobre lo que Dios y la humanidad les está pidiendo hoy. En estas 5 expectativas están agrupadas muchos de los retos a los que nos hemos referido y están contenidos importantes elementos de reactivación y de renovación del hoy de la vida consagrada, para que ésta pueda seguir siendo para el futuro memoria, profecía y esperanza, así como agente destacado y decisivo en el proceso de la nueva evangelización. Muchísimas gracias. Agradecemos a Fray David por esta rica exposición, por esta presentación del panorama de la vida consagrada aquí en la Arquidiócesis de México. Sin duda ha despertado muchas inquietudes entre nosotros y bueno, para ahora manifestarlas tendremos un trabajo en grupos, de acuerdo a sus cafés. Nos vamos a reunir en grupos, 6 grupos, cada grupo tendrá un coordinador donde podremos formular las preguntas que a las 11 de la mañana presentaremos a Fray David. Vamos a los grupos, estaremos ocupando 2 salones aquí arriba y los 4 de abajo. Yo les pido que en esos grupos